Legal Radio y Paola va a presentar a nuestro invitado el día de hoy. En nuestro plato fuerte nos acompaña el señor Rafael Suárez, quien es abogado, fue procurador general adjunto de la Procuraduría General de la República y es actualmente miembro del Consejo Unificado de la Administración de las Empresas de Electricidad, y vamos a conversar sobre el conflicto de violencia en el Medio Oriente. Señor Rafael, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Bienvenido. Vamos a agradecer profundamente el homenaje de la invitación que a través del canal de Edison Joel nos ha llegado para hablar de este tema. Parecería que con mi currículum yo vengo a hablar de la Procuraduría y de la investigación, y escuchándolo ustedes hablar anteriormente sobre el caso de Odebrecht, en que me tocó ser compañero de barra de defensa con Edison Joel, o que en su defecto vengo a hablar del tema eléctrico y de la crisis que tiene la situación eléctrica del país, que es un tema caliente y que gracias a la divinidad de Dios, a partir de ayer, de antier, ya el país comenzó a enfriarse un poco, porque comenzaron las lluvias, ya los transformadores de potencia no se van a calentar tanto, ni los transformadores medianos se van a calentar, lo que significa que ahora va a haber un poquito, se va a reducir. Por eso que han ido explotando los transformadores. Entre otras cosas, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que el sistema eléctrico tiene una distribución que la población, el país ha crecido muy grande con la distribución, con el esquema de distribución eléctrico que tenía el país. Entonces se han ampliado muchos barrios, muchas urbanizaciones, muchos proyectos, y entonces estábamos manejando el sistema eléctrico con las mismas bases de unos 30, 40 años. Por ejemplo, ustedes recuerdan el tema de la César Nicolás Penson, que se quemó. Esos transformadores de potencia tenían 30 años. Wow. O sea, ya no daban más por para ejemplo, la demanda. Yo visité una estación en Barahona, y el transformador de potencia que estaba en la región era de 1972. Wow. O sea que era más viejo que yo. ¿Cómo? Más viejo que yo era. Por o sea mucho. Que había esos tipos de problemas dificultados. Bueno, doctor, escúcheme, en ese mismo sentido, pero yo quiero, antes de irnos para allá, para el Medio Oriente, quiero saber si esa ola de acusaciones por robo de energía eléctrica, por situaciones con los transformadores, si se sigue acusando, si usted tiene conocimiento de eso, si se sigue llevando a la justicia. Recuerda que él es miembro del consejo, él no es el director. No, pero tiene conocimiento amplio. Eléctrico. Se llama eso. Bueno, realmente no estamos saliendo, no hemos entrado en el tema. Sí, no se preocupe, pero vamos a entrar ahí. Realmente el pueblo dominicano, mucha parte de la población dominicana, yo lo digo porque yo soy de pueblo, y uno no tenía costumbre de pagar los servicios. La gente cree que el servicio de basura no se paga, que el servicio de agua no se paga, que el servicio eléctrico no se paga. Entonces hay lugares, señores, y esto es bueno que la población lo sepa, hay lugares donde con alambre de púa son los transmisores de corriente. O sea, que hay, sí, así, usted coge 2 alambres de púa, eso de alambre de trancar la finca, sí. Y esos son los 2 alambres que llevan la energía eléctrica a hogares. Wow. O sea, hay lugares muy remotos donde la población y las mismas compañías eléctricas no han podido entrar, pero que están todos con energía, y que eso hace que haya mucho desperdicio. O sea, se factura, se procesa energía, pero no se cobra por ese sentido. También hay un control. El presidente del consejo ha dicho y es todo, que hay alguna gente que también se creyó con recursos que eso no se podía pagar, y se le está dando muy duro a eso. Sí, en mi caso conozco algunos casos que no son solamente el que se publicitó, sino de gente que estaba enchuflado, ¿verdad que dice? Sí. Pegado. Y entonces se ha procedido porque yo creo que ese tipo de servicio hay que pagarlo, eso le sale muy caro al país. Así es. Porque ese déficit que hay de la energía que se pierde con los transformadores tan viejos, y la energía que es un subsidio de $1.400 millones que el Estado Dominicano está sangrando,
Y a veces uno puede decir, bueno, ese es un precio de la democracia, pero ¿a qué precio? Es muy alto. O sea, yo creo que ese déficit en la pérdida, especialmente en el este, que es la que más problemas tenemos, el pueblo dominicano lo paga de su bolsillo. Desde luego, eso que dije de que hay gente que no quiere pagar los servicios, mucha gente de la población dice, bueno, como los otros hacen travesura, el pueblo a veces pretende hacer lo que hablamos ahorita. Pero mire, antes, distinguido doctor, que lo sigan involucrando en este tema, pues ya yo veo a todo el mundo afinado, tendríamos que volver también a hacer un programa exclusivamente sobre este aspecto que es muy importante, además para entender la normativa que digamos que rige el sector eléctrico. Vamos a entrar en materia. Vamos a entrar en materia. Mire, la República Dominicana, en todos los sectores, digamos, en todas las materias de estudio, se olvida a veces tomar en cuenta lo que ocurre en el Medio Oriente. Y se le olvida y solamente lo recuerda cuando ocurre un evento que llama la atención. Como por ejemplo, el tema entre Israel y Hamas, ¿verdad? Hamas. O ahora con el tema de Hezbollah. Cuando ocurre un hecho, entonces que vuelven allá. Ahora, no hay, de mi punto de vista, yo creo que no hay, un retrato general de cuál es la situación y por qué esporádicamente estalla un tema, por qué esporádicamente siempre hay un evento que llama la atención que nos provoca volver a hablar de él. De manera, yo sé que es mucha información, pero de manera resumida, usted pudiera describirnos, hacernos un retrato de cuál es la situación general del Medio Oriente que llama la atención esporádicamente de la humanidad cuando hay un conflicto. Bueno, vamos a entrar en materia. Excelente. Sucede que el Medio Oriente ha sido siempre lo que le llaman un polvorín en los últimos 70 años. ¿Cómo lo fue los Balcanes en aquella época? Los Balcanes, estamos hablando los países de los Balcanes, Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, que fue donde se inició la Primera Guerra Mundial con la muerte del archiduque en Sarajevo, la capital de Bosnia-Herzegovina. Fernando, ¿cómo se llamaba el Francisco José. Francisco José. Entonces, el Medio Oriente tiene un elemento que ha complicado. El Medio Oriente no toda la vida fue así. Siempre vivían en armonía los judíos con los árabes, o sea, con los musulmanes, con la comunidad musulmana. Ahora bien, en Europa, esto es importante, a finales del siglo XIX, 1800, se van formando los nacionalismos. O sea, se va creando una idea de los nacionalismos en toda Europa, y eso comienza con Serbia, que crea un nacionalismo serbio que fue un punto importante, la Mano Negra, que era un grupo radical nacionalista en Serbia. Y entonces el pueblo hebreo, como le llaman los judíos, presentan una propuesta de nacionalismo. Los judíos que están en la Europa del Este y lo que se llama, y en la Europa Central, estamos hablando de Polonia, Alemania, y más para arriba, para el norte, Rusia, especialmente lo de Alemania, que son los Bielorrusia. Y Bielorrusia, exacto. Y que esos judíos son los llamados judíos askenazi. Esos judíos askenazi es una casta oligárquica, productora de riqueza, burguesa, acomodada, y como ha habido una persecución constante contra ellos ven la oportunidad de su vida de idealizar un nacionalismo. Porque es que ya se estaban aperturando los nacionalismos. Por ejemplo, ahí en Medio Oriente, ahí no existía república porque todo era parte del Imperio Otomano. O sea, todo eso era otomano. Entonces, ese nacionalismo comienza con lo que se llama el Acuerdo de Sion, el movimiento sionista, que es un movimiento político religioso para aglutinar a todos los judíos. Entonces, eso por la persecución contra los judíos, después lo agrava más la Segunda Guerra Mundial. Entonces los judíos tienen en su mente crear un Estado judío
y además alimentado por su fe religiosa. O sea, cómo una fe religiosa coacciona un concepto para crear un nacionalismo y darle un carácter político. Entonces, eso es muy... pero tuvo ayuda, digo, una pregunta, tuvo ayuda de las grandes potencias del momento también. O sea, no fue que ellos fueron solos al tema. Bueno, creo que Inglaterra y Francia tuvieron influencia. Es que los judíos eran prácticamente la fuerza más poderosa de la economía en Europa. Pero ahora hay algo importante, que es importante que recuerden esto. Hay una declaración que se llama la Declaración Balfour. Balfour fue un funcionario del Reino Unido que le propone a los judíos en el 1916 crear un Estado judío. Y porque Reino Unido y Francia necesitaban apoyo contra el Imperio Otomano. Recuerden que en ese periodo comienzan a caerse todos los imperios. Así es. Y el último que se viene a caer es el Imperio Otomano, que tiene ocupado todo el Medio Oriente. Bien, entonces la Declaración Balfour le prometen a los judíos, a la familia Rothschild, que van a facilitar el Estado de Israel en lo que hoy está en la parte que es Palestina. Eso hasta ahí va bien, pero ¿qué sucede? El Reino Unido, además de ese nacionalismo de los judíos, hay otro nacionalismo, que es el de los árabes. Entonces, el Reino Unido le plantea al jefe de la Meca, Husayn Ali, el nacionalismo, la creación del Estado palestino, porque los palestinos están en el Levante Oriental, en lo que se llama el Levante Oriental, y ya se está idealizando la creación de Estado para Siria, para el Líbano, para Jordania, para Arabia Saudita, para Irak, y le prometen, este era el jefe de la Meca, donde está la Kaaba, que es el lugar más sagrado del Islam, que está en la Meca, la Kaaba. Le prometen a él que Inglaterra, Reino Unido, iba a apoyar un Estado palestino. Iba a apoyar un Estado judío. Bien. Entonces, hay dos promesas. A un grupo, hay dos promesas. A los judíos por un lado y a los árabes por otro lado. Los árabes, lo que se llama los árabes de Palestina, que es el Levante. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Cada uno se integra a la guerra y apoya la guerra contra el Imperio Otomano, porque estamos hablando de la Primera Guerra Mundial de 1916-17, que es la Declaración Balfour, y entonces se da la revuelta árabe, y el Reino Unido designa a Lawrence de Arabia, que es el coordinador para la revuelta de los árabes, y se da el movimiento árabe para expulsar a los otomanos que tienen todas esas tierras, los turcos otomanos, todo ese grupo, lo tienen desde que tomaron Constantinopla. Ellos en el 1457. 1457. Sí, que fue un hecho histórico muy importante, claro, para la historia del mundo. Claro, marcó el inicio del medioevo incluso. Es correcto. Entonces, los palestinos se abrogan un derecho de muchos años en ese territorio. Pero los judíos tienen un imaginario muy profundo religioso, porque esa fue su tierra. Los palestinos se islamizan en el año 638 hasta el 1900, en el 638, que es cuando el califato de los Omeyas comienza a islamizar todo el Levante, baja a Egipto, coge el Magreb y después llega a España, a lo que se llama Al-Ándalus, como se llamaba antes España, como le llamaran los árabes, Al-Ándalus. Claro, cuando lo conquistaron por 800 años. Por 800 años en el 722, pero ya en el 600 y pico, ese califato de los Omeyas comienza a islamizar todo ese Mediterráneo que viene siendo el Levante Oriental, y ya ellos estaban ahí, los palestinos se islamizan. Entonces, ¿qué pasa con el nacionalismo de los judíos y el nacionalismo de los palestinos? Cada uno alega su derecho. Esta es una historia de mucho sufrimiento. Sí, o sea, estamos hablando que esta es una historia de sufrimiento para las dos partes. O sea, no podemos movernos para un lado ni para otro, porque cada uno tendrá sus razones y sus imaginarios. Especialmente, uno de los imaginarios que más coacciona es el religioso. Claro. O sea, la fe es un elemento que uno no puede imaginarse hasta dónde llega una población por el elemento fe. Y ellos son
creen en su Están religión, aferrados a eso, sí. se aferraron a su religión, y en Europa crecieron porque había una población que son los házaros, que se convirtieron al judaísmo, que eran de originario del Cáucaso, y eso aumentó la gran población judía en Europa del Este y en toda la Europa. ¿Qué pasa? Cuando se lanza el movimiento sionista, hay una idea de volver a la tierra prometida. Entonces, claro, todos esos sí, empresarios europeos, que era la más alta oligarquía o la más alta burguesía del desarrollo de la fuerza productiva en toda Europa, comienza a comprar tierra en el 1800, antes de que termine el siglo XIX, comienza a comprar tierra en lo que hoy es Palestina, y a comprar tierra y a mudarse. Y comienza con el propósito de colocar ahí el Estado de Israel. Israel. ¿Qué pasa? Que ya yo le hablé de la declaración Balfour. Sí. Y entonces hay un entusiasmo con los árabes y un entusiasmo con los judíos, porque van a crear el Estado de Israel y el Estado palestino. Y el Estado palestino. ¿Qué pasa? Que los ingleses y los franceses le juegan sucio tanto a los judíos como a los árabes. Y hacen un acuerdo que se llama el acuerdo de Sykes-Picot. Sykes-Picot, un francés y un inglés. Ese acuerdo, ellos deciden repartirse ellos. Lo que habían prometido, Pablo. ¿Qué fue su mamacita? Repartirse ellos. Son de allá, seguro. Son de allá. ¿No serán dominicanos? Ahí comenzó la situación. Ahí comienza el problema. Ahí comienza el problema, porque después que usted le ha prometido a los judíos, a través de la carta Balfour a los Rothschild, que lo apoya económicamente para la guerra contra el Imperio Otomano, y después necesita el soldado, el hombre de a pie, que son los árabes, con el jefe de la Meca, Hussein Ali, para que le dé apoyo al Orden de Arabia en la guerra contra el Imperio Otomano. Entonces usted crea dos esperanzas, mata las dos esperanzas con el acuerdo Sykes-Picot y comienza el problema. Claro. O sea, ahí comienza una situación en que Reino Unido se queda con la parte de Palestina y Francia se queda con la parte de Siria. Reino Unido se queda con la Palestina y la parte del territorio de Jordania. Francia se queda con Siria y parte de Irak. Entonces hay un periodo que se llama el periodo de entreguerra, que comienzan los conflictos. Comienzan los conflictos porque la población judía europea comienza a aumentar, se va disminuyendo la parte árabe, comienzan las fricciones entre ellos dos, porque hay un descontento de promesa. Ya ellos están encaminados a crear su nacionalismo. Exacto. Y entonces hay mucha rebeldía, hay mucha violencia. Estamos hablando mucho antes de la creación del Estado de Israel. Mucha violencia, inclusive había violencia contra los mismos ingleses. Y eso se convirtió en un polvorín. Eso creó un estado de inestabilidad en la zona, hasta que interviene la Organización de las Naciones Unidas, hace una distribución más o menos equitativa, el 47% para los judíos del territorio de la Palestina, el 50 y algo para los árabes, pero que resulta que los árabes eran más que los judíos. Entonces, eso provoca que esa partición que hace las Naciones Unidas, que se llama el acuerdo para la partición de los dos estados palestinos, árabes y los judíos, ahí viene David Ben Gurión y en el 1948 proclama el Estado de Israel. Eso causa una revuelta en el mundo de los pueblos árabes y no pasan 24 horas cuando se declara el Estado de Israel, no pasan 24 horas cuando Egipto, Siria, Líbano, Jordania también, Jordania, Irak invaden a Israel. O sea, no pasaron 24 horas cuando se crea el Estado de Israel, que sufrió la primera invasión, debilidades, que recibe una invasión de 5 países, que ya habían logrado su independencia, porque sí, previamente, obviamente. Sí, ya Egipto la logró en el 22, ya Jordania la logró en el 37, ya Arabia Saudita la logró en el 36, ya eran estados organizados poderosos
entran, se crea ese nuevo Estado en el 48 y entonces es invadido en menos de 24 horas. Ellos creen que van a comer con su dama. con su dama. El ejército, esa guerra duró un año y algo y Israel le ganó la batalla a los 5 países. Ahí Israel en esa guerra, que es la primera guerra judío-palestina, Israel expande un poco más su territorio y entonces ahí Israel aprovecha y amplía su territorio. Se crecen los asentamientos de refugiados, una gran parte de refugiados va al Líbano, otra gran parte va a Jordania, que fue la que más recibió, y entonces se crean muchos campamentos de refugiados en toda la zona, lo que crea un polvorín. ¿Qué está pasando ahora mismo, por ejemplo? Hay un grupo, como a los palestinos se les designó lo que se llama la Franja de Gaza y Cisjordania. La Franja de Gaza tiene 350 kilómetros cuadrados. Escúchame, Rafael, que no entiendo no entiendo esta parte aquí. ¿Cómo en toda esta división territorial Gaza queda aislada entre Israel? Es decir, no hay una comunicación con los demás pueblos palestinos, o por qué Israel sencillamente no tomó todo hasta el mar. O sea, ¿por qué le dieron ese pedacito que le llaman una prisión? Así mismo. O sea, una prisión humana. Porque, ¿cuántos kilómetros que tiene? 350 kilómetros. Y ahí está todo el mundo preso. Sí, es la cárcel más grande, del mundo. Eso debe ser del tamaño de Barahona, más o menos. Y todo es una cárcel. Todo el que está ahí está preso. Uno no puede salir para ningún lado ni pescar, porque el agua no es de ellos tampoco. O sea, es un tema. Y que le quede el Mediterráneo. O sea, es precisamente. No hay manera de cruzar. Y tiene la frontera con Egipto, y que es la frontera de Rafah. ¿Y qué pasa? Que Egipto no crea un canal de comunicación. Bueno, ¿quiénes son los que viven ahí en esos 350 kilómetros? ¿Quiénes son? 350 kilómetros cuadrados. ¿Quiénes viven de Gaza? La franja, ya. Sí, ahí están los palestinos. Entonces, de Gaza. Y están en Cisjordania. Sí. O sea, Cisjordania tiene 5.650 kilómetros cuadrados. O sea, es como usted dice, la franja de Gaza está muy lejos de Cisjordania para unificar todos los palestinos. Ahí se da un problema muy serio. Entonces, ¿qué pasa? Que la franja de Gaza, hay un grupo que se llama Hamas en la franja de Gaza. Y a eso voy ahora, que es importante. Que los pueblos, los estados árabes han abandonado la lucha palestina. Han dejado solo a Hamas. Pero eso no es lo que parece ahora, porque después vamos a llegar aquí, porque ahora hay un conflicto que se atizó hace unas semanas. Pero adelante. Bueno, no, lo que pasa es que hay otro grupo que se llama Hezbollah, que está en el Líbano. Y la franja de Gaza está en el sur de Israel. Y el Líbano está en el norte de Israel, al otro extremo. Entonces ahora se ha abierto un frente de Hezbollah, pero resulta que Hezbollah no corresponde al Islam que domina el Medio Oriente, que es el Islam sunita. Ok, o sea, ellos son chiitas. Los sunitas son los que dominan el Medio Oriente. Y la capital del sunismo, se pudiera decir, es Arabia Saudita, que es la que financia y promueve todas las escuelas wahabistas para promover el sunismo en el mundo, y construye muchas escuelas religiosas en todo el mundo, construye muchas mezquitas. Pero resulta que Hezbollah es un grupo que ya es parte del Estado, con un ejército, porque el gran problema ahora de Israel no es con Hamas, porque ellos pueden destruir desde luego, pueden terminar con el problema de Hamas más fácil que con el problema de Hezbollah, porque Hezbollah es parte del Estado del Líbano, tiene un ejército ciertamente organizado, tiene unas milicias muy fuertes, y además tiene un financiamiento directo de Irán, que es la cuna de los chiitas. O sea, Irán, que no es árabe, pero es musulmana, es chiita, y siempre ha estado en guerra con los otros pueblos islámicos que son sunitas. ¿Pero el Líbano es chiita o sunita? No, ¿O es Hezbollah solamente chiita? Es Hezbollah. El Líbano mayoritariamente es sunita. El Líbano tiene una configuración muy interesante, porque en el Líbano el Estado está formado por chiitas, sunitas, cristianos y drusos. O sea, ¿qué combinación?
Es una combinación porque es una mezcla étnica. Pero ¿qué pasa? Que uno de los problemas del Medio Oriente fue cuando yo dije que el acuerdo de Sykes-Picot fueron los repartos de la zona, porque las zonas no se repartieron conforme al desarrollo normal de los pueblos. Si ustedes ven la distribución geográfica, son líneas rectas que la trazaron los ingleses desde un escritorio en Inglaterra, sin haber ido a esos lugares. Que no se corresponde con la realidad de los pueblos. Es lo mismo que pasó con Pakistán y la India y Bangladesh, que ustedes recordarán que Pakistán era parte de la India, como lo fue Bangladesh. Y después que logran su independencia, no podían convivir los Pakistán eminentemente musulmanes, es un pueblo pastún. Y la India es un pueblo hindú, profesan otra religión diferente. Bangladesh es musulmana, es islámica, pero es una tribu muy complicada que es la tribu de los banglares. Entonces tuvieron que dividir con una línea recta ese para resolver ese problema. Entonces, el acuerdo de Sykes-Picot y con los ingleses y los franceses hicieron una distribución que creó muchas situaciones conflictivas. Una de ellas, por ejemplo, la tumba de Fátima y Ali. Fátima era la hija querida del profeta Mahoma. Ali era el esposo de Fátima. Los hijos Hussein, ellos en la división que hicieron el Reino Unido, la tumba de ellos quedó de parte de Irak, en Karbala. Entonces, los iraníes cuando van a hacer una procesión o a venerar la tumba de... Tienen que cruzar la frontera. Tienen que cruzar la frontera y eso crea una situación litigiosa. Entonces, hay un problema que son los repartos de la zona. Hay un problema religioso muy profundo. Ahora bien, Irán, que como dije es chiita, que apoya a Hezbollah, Irán tarde o temprano va a tener que ceder y negociar con Israel, porque eso es un problema que Israel de cualquier manera lo tiene ganado. O sea, porque Israel tiene el apoyo de la potencia militar más fuerte que es Estados Unidos. Israel ahora mismo... Pero, escúchame, ¿no hay un coqueteo de Rusia con Irán? Es una pregunta. No, el coqueteo es de Rusia con Arabia Saudita. Con Arabia. Con Arabia Pero son Saudita. sunitas. Siempre, porque Irán siempre ha estado del lado de la izquierda después que gane el Ayatollah Khomeini en el 1979. Porque antes de eso, Irán era muy occidentalizado. Sí. La esposa de Reza Pahlavi, del Shah Reza Pahlavi, era una mujer muy occidentalizada y ella tenía una vida muy europea. Y después que gane el Ayatollah, que hace la revolución islámica de la República Islámica Chiita de Irán, ellos tienen un acercamiento muy profundo a Rusia. En el año 79, era un periodo de la Guerra Fría. Entonces, como tiene una frontera con Azerbaiyán, tiene una frontera con Armenia, que todo era parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. De la URSS. Sí. Y tenía, porque Irán tiene mucha influencia en las 5 repúblicas centroasiáticas, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán y Kirguís. O sea, esa conexión del pueblo iraní tenía un imaginario muy profundo y se acercaba mucho a Rusia. Volvemos a Hezbollah y ahora y lo profesor con los famosos Viper en estos días. Exacto, ahí era que quería, porque con esta zapata que no ha dado. Digo, vamos a estar de acuerdo con algo. Es un maestro. Sí, hay mucho impresionado que... Fascinante esta completo. Historia. En términos populares, yo estoy muy feliz de haber nacido en un estado democrático. Exacto, pero hay mucho... Nosotros estamos muy tranquilos aquí. Con esta zapata, yo quiero para que nosotros nos llegue aquí temas como los genocidios que está pasando allá, tanta sangre, incluso artistas utilizan espectáculos para decir el derramamiento de sangre que hay hacer. Entonces, uno entender por qué muchas veces se condena, es lo que uno puede ver, escúcheme mi ignorancia, como que Estados Unidos está apoyando a Israel y que Israel está tirando misiles contra gente inocente, y entender esa situación de guerra que hay ahora mismo, que a uno nada más le llega tanta gente sufriendo y tantos derechos fundamentales como es la vida, como es la integridad física, que están siendo vulnerados, y uno entender esa normativa a ciencia cierta. Pero espérate, sumado con eso, y porque vamos a un corte y venimos con ambas respuestas,
también que nos explique dónde se quedó. Es decir, todo estaba tranquilo, nadie se acordaba de eso, hasta que hubo un ataque de Hamas a Israel, que produjo una contraofensiva que todo el mundo ha satanizado. Porque, 7 de octubre. Exactamente, porque todo el mundo ha dicho que fue desproporcional. Entonces luego vino el apoyo de los demás pueblos árabes con relación a la gente que vive en Gaza. Todo eso sumado a la pregunta que ha hecho Carlos, para que usted la conteste después de la pausa. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos, y antes que el profesor responda el cúmulo de preguntas que lo hemos hecho, queremos nuevamente felicitarlo porque ha impresionado. O sea, me han escrito personas por aquí, me ha dicho, usted es un maestro que han llevado allá, por favor que se repita. Profesor, por favor, continúe con la respuesta a este vendaval de preguntas. Bien, Israel ha desarrollado, y la necesidad es la que, decían los marxistas, es lo que desarrolla al hombre, el trabajo. Esa necesidad de defenderse de Israel, con la llegada del primer presidente del Estado de Israel, David Ben-Gurión, que era un mecanismo de inteligencia, un servicio de inteligencia, que es el más famoso y el más grande del mundo. Sucede que como Hezbollah, que es chiita, que está apoyada por Irán, financiado por Irán, le está haciendo la vida imposible en el sur del Líbano, norte de Israel, al Estado de Israel. Los miembros de Hezbollah no pueden comunicarse con celulares porque le tienen todas las señales cogidas. Israel las tiene cogidas. ¿Qué pasa? No hay manera de ellos comunicarse. Y entonces a ellos se les ocurre mandar a fabricar 700, 800 Viper, localizadores, ¿verdad? Y contrata a una empresa de Taiwán para que le fabrique los Viper. Eso es para comunicarse por ahí. Sí, la inteligencia israelí se da cuenta de eso. Y Taiwán le dice, la fábrica de Taiwán le dice que ya ellos no fabrican eso porque eso dejó de existirse hace muchos años ya. Exacto. Como la inteligencia israelí sabía de la conexión, le contestan al grupo de Hezbollah que hay una fábrica que sí la está haciendo los Viper para África. Pero le contesta siendo inteligencia israelí, o lo engaña. Lo engaña, lo está engañando. Lo engañando. Exactamente. Le contesta como si fueran ellos. Le contesta como si fueran ellos. Pero está buenísimo. Entonces contratan esa falsa empresa. Que está controlada por Israel. Que está controlada por Israel. ¡Qué barbaridad! En cada Viper había un localizador. Había un explosivo. Oh my God. Ay, Dios mío. Son 750 Viper y hay un explosivo en cada Viper, controlado para explotarlo a la misma hora. Oh my en God. Un momento, oh my God. Entonces hay gente, murieron creo que 29 personas en eso. Hay gente que estaba, por ejemplo, en Beirut, que es la capital del Líbano, que le explotó el Viper, mucha gente. Y otro en otro lugar. Y otro estaba en otro lugar. Todos explotaron al mismo tiempo. Ay, y Dios eso creó mío. un revuelo para neutralizar al grupo de Hezbollah. Por eso fue que yo dije que Israel tiene toda la de ganar, porque es que maneja un proceso de inteligencia muy profundo. La tecnología también. Ya desarticuló a Hezbollah. Hezbollah no tiene que comunicarse uno con otro. Hezbollah va a tener que... Los que quedaron vivos. Pero la pregunta es, si forma parte del Estado del Líbano, ¿por qué el Estado del Líbano no interviene? Porque es un ataque a un miembro estatal. Bueno, es que Hezbollah, no te olvides que está declarado como un movimiento terrorista. Oh, sí. Sí. O sea, igual que Hamas. Es igual que Hamas. Sí, o sea, son dos movimientos terroristas. Y además, Irán se ha cogido el tema. Como Hamas y los palestinos han quedado abandonados, los estados árabes ya no están apoyando a Hamas, pero sí apoyan a los palestinos que están en Cisjordania, que lo dirige un partido llamado Al-Fatah, que era el partido de Yasser Arafat, que ahora hay otro presidente que se llama Mohamed Abbas, y eso ahí, porque esos son como unos palestinos moderados, aunque Israel ahí es que tiene los asentamientos, que es un problema de conflicto con los palestinos. De vez en cuando Israel hace incursiones en Cisjordania, porque Israel hizo un muro de 750, 780 kilómetros de largo para separar lo que es la Cisjordania de Israel. Entonces,
¿Qué está pasando? Que como ese grupo Hamas se ha convertido en muy terrorista, no tiene apoyo de Estado. El presidente Trump hizo un acuerdo cuando él llega a la presidencia que se llama el Acuerdo de Abraham, que lo hizo con los países árabes para armonizar con Israel. Trump hizo un gran trabajo para calmar las aguas en el Medio Oriente. Arabia Saudita, que es la madre del Islam, porque ahí es que nació el profeta, Mahoma, el profeta nació en la Meca, y esa es la madre del Islam, abrió unas oficinas comerciales con Israel. Marruecos, que es un pueblo árabe, creo que son 21 países árabes que hay en la zona, tiene relaciones con Israel. Jordania tiene relaciones con Israel. Egipto tiene relaciones con Israel, que la abrieron desde aquellos acuerdos que se hicieron, los acuerdos de paz, de cambio de territorio por paz. Y hay relaciones, todos los países árabes están abriendo relaciones con Israel. Por eso yo digo que el grupo Hamas ha quedado un poco abandonado. Hezbollah solamente cuenta con el apoyo de Irán. Y con ese mecanismo de defensa que tiene Israel tan profundo, no hay manera de que ellos puedan llegar. Con relación a la violencia que usted dijo, miren, yo comencé diciendo que en este tema de Israel y Palestina, después que los judíos comenzaron a llegar a la tierra de Palestina, ahí se generó mucha violencia de todas partes. Ahí se ha sufrido mucho, porque a veces uno dice el sufrimiento de los palestinos, es verdad. Lo del 7 de octubre, que entran jamás, rompen el muro que separa el muro de hierro, la franja de Gaza, y mueren 107 personas. Wow. O sea, uno ve esos videos, cómo entran jamás con un greda, y cómo matan gente. Y se lo llevan, lo secuestran. Horrible. Entonces, genera un estado de violencia. Alguien dice, bueno, a Israel se le ha ido la mano, porque todo es verdad, son cosas que son verdad de todas. Al grupo Hamas se le fue la mano, pero también a Israel se le ha ido un poco la mano. Ya el mismo Estados Unidos le está pidiendo a Israel que cesen ese tipo de hostigaciones, porque la respuesta ha sido desmedida. Tú sabes que en derecho la respuesta tiene que ser proporcional. Claro. Y aquí ha habido una desproporción de la respuesta, claro, de responder el ataque. Yo creo que, como ya no queda poco tiempo, yo creo que ese conflicto va a durar más tiempo. Qué lástima. ¿Habrá un ataque directo de Irán a Israel? Porque ese es el temor. Que ellos se enfrenten entre ellos y que se les salga de las manos la grande potencia. Irán tiene un buen ejército. Irán tiene una población de 100 millones de habitantes, tiene 2.000 kilómetros cuadrados. O sea que es muy grande Irán. Irán, como yo dije, no es árabe. Irán es la cuna, cuando se habla de la cultura del Medio Oriente, Irán es la cuna de la cultura. Porque Irán es un país de mucho desarrollo, hay mucha pobreza, hay una situación conflictiva interna, pero Irán no tiene la capacidad armamentista de enfrentar a Israel. Para enfrentar a Israel. Porque el que enfrenta a Israel está enfrentando a Francia, está enfrentando a Inglaterra, está enfrentando a Estados Unidos. A Estados Unidos, que es la mamá de la mamá de la mamá de los... Y qué raro que no se ha involucrado Rusia en todo esto, como un elemento estratégico. Rusia ya no tiene como suficiente fuerza para abrirse tanto frente. Exacto, están muy enfocados en el de... Bueno, Rusia tiene unos problemas. En Ucrania. Con Ucrania. El de Estados Unidos. Tiene un territorio ocupado, tiene un Kaliningrado lejos en el Báltico. Tienen sus propios problemas. Sí. En Georgia tiene un enclave, tiene problemas con Azerbaiyán y Armenia, cuando la crisis del Nagorno-Karabaj, que Rusia no pudo defender a Armenia, porque Armenia es prorrusa. Sin embargo, Azerbaiyán es pro-Turquía. Eso es otro tema. Turquía es un país con mucha fuerza en la zona. O sea, estamos hablando que es un proceso de convulsión, porque los elementos religiosos aquí toman mucha importancia, que es lo que yo dije, que no hay una cosa que aglutine más que la fe. Así es. Y que cohesione grupos que la fe. Profesor, mire, esto ha sido un plazo fuerte. Bueno, no nos queremos ir, el público no se quiere ir, pero el deber nos llama. Señores, un plato fuerte para ustedes. Esto ha sido Legal Radio. Nos vemos el próximo sábado.
Bye. Chao. Bueno, gracias. De hecho, yo estaba